conozco la vida de ustedes, de la mayoría. Algunos me han contado algunas situaciones que están pasando y otros no lo sé, pero el Señor me ha dicho que muchos, si no por la mayoría, están pasando por situaciones de mucha carga. Y la carga significa que no me siento tan liviano como antes, siento más responsabilidades, siento que el mundo está en mis manos, siento que mi familia está en mis manos, siento que hasta la iglesia a veces está en mis manos, ¿no? Y siento mucha responsabilidad y a veces esa carga se me hace un poco más grande. A veces la carga por la familia va más allá de los límites normales y parece como que nos falta fuerza. Y mi pregunta al Señor era, Señor, pero recién estamos en febrero, marzo. Este es el primer culto de marzo. Y la verdad es que no todos comenzamos nuestro año en enero. La mayoría de nosotros comenzamos el año en septiembre del año pasado, ¿verdad? Sobre todo con los chicos en la escuela, organizando tantas cosas y demás, pero ha llegado el momento en que parece que febrero y marzo es el momento en que estamos con el último aliento y el Señor ha dado una palabra para compartir hoy. Puede que te suena conocida, pero hoy Dios la renueva a tal punto de que tú crees en esa palabra y Dios hará algo extraordinario en ti. ¿Lo crees? ¿Sabe cuál es el pasaje? Salmo 23. Dice la palabra de Dios, y no te pierdas esto, Jehová es mi pastor, mi pastor. Empieza por ahí, es mi pastor. No sé cómo lo ven los otros, pero yo lo veo como mi pastor. Entonces funcionará todo el resto, porque es mío, le pertenezco. Y el Señor justamente es mío, lo siento que está ahí al lado mío. Así que es mi pastor. Saben que de los que han investigado, eruditos bíblicos, investigado lo que dice el Salmo 23, ellos dicen que este salmo no lo escribió David cuando era joven y estaba siendo pastor. Él lo escribe cuando ya era rey. Así que tiene una connotación diferente, porque hay muchas cosas que dice el Salmo 23 que David, si hubiera sido solo pastor cuando lo estaba escribiendo, no aplican a su vida, sobre todo los últimos versículos. Lo que está diciendo lo dice en una posición de autoridad, una posición de mucha responsabilidad, que justamente era dirigir a todo un pueblo. Así que mientras él está en el palacio, recuerda cuando él era pastor, recuerda el trabajo que hacía con las ovejas y ha tenido una dirección espiritual, una iluminación, una inspiración del Espíritu Santo para poder escribir este salmo bajo esa perspectiva. Dice David, yo sé lo que significa ser pastor porque me tocó. Así que Dios, mi Padre, es el pastor, mi pastor. Yo lo tomo a Él como mi pastor. En Israel, como en tantas otras ciudades, ser pastor de oveja era el peor trabajo que te tocaba. No era lindo ser pastor de oveja. La verdad es que en la familia siempre, ¿saben a quién le tocaba al ser pastor de ovejas? Al más chico de todos los hijos. ¿Cuántos son hijos menores? Bueno, ustedes serían pastores de ovejas. Así. Porque si tuvieran otro hermano más chico que ustedes, entonces se salvaban. Pero el menor era el que tenía que cuidar las ovejas, porque los demás no querían cuidar las ovejas. Los demás querían hacer otras cosas, ser guerreros, artistas, querían trabajar el hierro, ¿no? Ser, no sé, instructores, guías, un montón de otras cosas, pero pastores, bueno, le tocaba a aquellos que no tenían mucha chance, ¿no?, de protestar. Por eso, frente a esa realidad, es que uno tiene que entender a ver qué significa ser pastor. Olvídense de un pastor de iglesia, estamos hablando de un pastor de rebaño, un pastor de ovejas. Y la verdad es que las ovejas son muy testarudas. No sé si ustedes alguna vez han tratado con alguna oveja, han estado en alguna oveja, en el campo y demás, pero las ovejas son testarudas.
A veces las ovejas se pelean entre ellas, no siempre, pero a veces. Muchas otras están allí que se pierden fácilmente, ¿no? Y uno dice, bueno, me falta una, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el relato del Señor de la parábola de la oveja perdida? Era muy típico que una oveja se perdiera, porque así son las ovejas. ¿Te has hecho la pregunta, cómo puede ser que han existido por miles de años las ovejas y nunca se han exterminado? Porque cualquier lobo, cualquier otro animal de presa podía haberse comido todas las ovejas y hoy las ovejas no existir porque realmente son indefensas. ¿Saben por qué existen las ovejas? Porque hay pastores. ¿Saben quién fue el primer pastor? Abel. Abel, el hijo de Adán, fue el primer pastor. Él se dio cuenta que tenía que cuidar las ovejas porque si no se las iban a comer otros. Entonces, desde Abel, desde Adán hasta hoy, si las ovejas existen es porque hay pastores que las cuidan. Porque las ovejas solos no pueden cuidarse, son indefensas. Por eso es tan importante esto. Y por eso David dice, Jehová es mi pastor. Si vamos al Nuevo Testamento, el que se presenta como el buen pastor por excelencia es el Señor Jesucristo. Él mismo dice que es el pastor. Es el pastor que nos cuida, que nos protege, que nos guarda, que pone su vida por las ovejas. Ese es el Señor Jesús y justamente hace referencia al Señor. Así que Jesús nos conoce. ¿Saben por qué? Porque un pastor, cuando estaba cuidando las ovejas y de repente lo llamaban y decían, mira, vino el tío Juancito, ¿no? Que vino de tan lejos, ven a saludarlo. Así que venía el pastorcito, el hijo menor, hasta donde estaban todos reunidos, y cuando lo saludaban, ¡ay, qué olor a oveja que tienes! Olor a oveja, porque estaba todo el tiempo con las ovejas. Así que si Jesús tiene algún olor en particular, tiene un olor a oveja. Tiene olor a oveja de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Porque Él está siempre con nosotros, conoce nuestros olores, conoce nuestras flaquezas, conoce de qué patita cojeamos, conoce cuando vemos un campo más verde que en otro lado porque necesitamos anteojos. Y el Señor nos conoce y dice, ven para aquí, allá no. Y nos pone ahí. El Señor nos conoce, por eso Él se identifica con nosotros. Así que nuestra condición humana y lo que estamos pasando en este momento, Jesús la entiende al 100%. Él es hijo de Dios, está en el trono reinando, pero se hizo hombre como tú y yo, tal cual, y pasó todo lo que nosotros pasamos. Por eso Él puede ser nuestro pastor. Nos identificamos totalmente con el Señor, somos sus ovejas. Así que aquí hay una relación estrecha con ese pastor, porque termina diciendo mi pastor. Yo soy su oveja, así que le pertenezco a Él. Vamos a leer el Salmo 23 que dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se ha escrito para nosotros. Se ha escrito para ti este salmo. Puedes poner tu nombre ahí. Salmo de David, pero me identifico con lo que dice David. Así que Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. ¿Qué significa eso? Mira, en primer lugar, dice Jehová mi pastor, nada me faltará. Nos está diciendo que el Señor es nuestra fuente de provisión. No te confundas, no es tu trabajo, no son las personas, no es la realidad si viene bien o no el país. Es Dios mismo la fuente de tu provisión. ¿Dices amén? Tienes que confiar en eso, que Dios es la fuente. Así que en este versículo
hay una declaración donde estamos diciendo, todas mis necesidades son suplidas por el Señor. Hay otra versión que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Lo que necesito está en manos de Dios, así que Dios lo provee de alguna u otra manera para que pueda tener para esa necesidad. Pero además hay una decisión nuestra, que decimos, he decidido no desear más que lo que mi pastor me dé. Dios sabe lo que tú necesitas y darle gracias por lo que Dios te da hace que no empieces a mirar otros campos, qué tiene otra oveja, cómo le va a otro, sino es lo que Dios tiene para ti. Dios te conoce, así que sabe lo que tú necesitas alimentarte, sabe cómo cuidarte, sabe cómo prosperarte, cómo bendecirte. Así que es tu Padre Celestial que te ama y sabe cuáles son tus necesidades. Cuando vamos al Señor, entonces, tenemos que empezar a creer en este pasaje, que el Señor es mi pastor. Entonces, si Él es mi pastor, tengo que saber que nada me faltará. Puede llegar un momento en que parece que no tienes hasta qué comer. Es difícil eso en este país. En nuestros países sabemos qué significa. Me ha tocado a mí también pasar, no saber qué comer, no saber qué vamos a tener que comer. Sin embargo, en un momento Dios hace algo extraordinario, te provee, te bendice. Hay una persona que justo a tiempo llega con algo que era para lo que podías alimentarte. Dios tiene control de todo eso. Dios sabe lo que tú necesitas. Así que cuando empiezas a pensar en tus problemas financieros, económicos, qué vas a hacer, cómo vas a pagar y todo esto, tienes que recordar este primer versículo. Ahí es cuando tienes que decir por fe, decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes repetirlo conmigo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una declaración y una decisión que has tomado. Que lo que el Señor te provee a ti será todo lo que tú necesitas. Y vas a ver que esa respuesta llega en el momento oportuno y vas a ver siempre la respuesta del Señor. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, el alma muchas veces se cansa más que el cuerpo. Nuestra alma se fatiga por muchas cargas que podemos tener. En la reunión de oración de ayer compartíamos cuando Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todos los trabajados son aquellos que tienen cargas propias, que uno mismo se pone como cargas, que tiene que ver con las responsabilidades, las tareas, cómo cuidar a otros, cómo ayudar, ¿no? Son cosas que uno mismo se carga. Pero cuando Jesús dijo, no solamente los trabajados, sino también los cansados, se refiere a los que otros han puesto cargas en su vida. Otras personas que a lo mejor son irresponsables y nos han dado a nosotros esa carga y no la merecíamos. A veces hasta el diablo nos da cargas que uno siente esa presión y llega al punto que decir, bueno, hasta aquí llegué. Solo puedo venir a mi pastor y decirle cuán cargado estoy. Y dice que el Señor lo que hace es descansar. La imagen del descanso, según el diccionario hebreo de esta palabra, dice que es agazaparse con todas las cuatro patas encogidas, como un animal reclinado, acostarse en el aprisco, dormir, echarse, recostarse, yacer, hacer una siesta. ¿Cuántas veces necesitamos ese descanso al alma? Y cuando venimos al Señor Jesús, Él es el que nos hace descansar. Es el Señor el que trae descanso a nuestra alma. Le podemos entregar todas esas cargas al Señor y decirle, Señor, esto es lo que está pasando. Tú me conoces, pero yo quiero decirte que estas son mis cargas. Te las entrego hoy para que tú me des el descanso que necesito. Necesito reposo. Mi alma necesita saber que tú tienes control de eso. A mí se me va el control. Necesito que tú tomes control. Y eso es lo que hace Jesús. Toma control de nuestras cargas, las sobrelleva y nos dice que nos pongamos su yugo, que es fácil y liviano. Y de esa manera podemos avanzar. Así que hay descanso en el Señor. Alguien que estudió a las ovejas dice que
para que las ovejas puedan acostarse y dormir en la noche, no lo van a hacer a menos que cumplan 4 requisitos. 4 cosas le tienen que pasar a las ovejas. Como las ovejas son muy tímidas y asustadizas, entonces no se van a acostar si tienen miedo. Miedo. Estos dice que son animales sociales, así que no se van a acostar si hay fricción entre las ovejas. Si se han peleado entre ellas, es como que, no, ya no es fácil dormir, no va a ser cosa que me estoy durmiendo y viene otra a molestar y qué sé yo, ¿no? Fricción. Tercero, como también, bueno, la tiene que cuidar el pastor, dice que si tienen moscas o parásitos que la molesten, no se pueden dormir. Si están enfermas, si de alguna manera algún parásito ha tocado su cuerpo. Y finalmente, si tienen hambre, no se van a dormir. Así que para que puedan descansar, el pastor se encarga de las ovejas para que les pueda pasar que estas 4 cosas estén sostenidas por el pastor. ¿Sí? Vencer el miedo, vencer la fricción, sanarle de toda enfermedad y darle alimento que necesita. Eso es lo que hace el Padre Celestial a través de Jesús en nuestra vida. Por eso es que cuando estamos en esas situaciones, que tenemos temor, tenemos miedo de muchas situaciones, tenemos miedo al futuro, miedo al fracaso, tenemos miedo a la persona que nos dijo ciertas cosas, miedo a la intimidación, muchos miedos que debemos entregarle a Jesús porque Él es más grande que nosotros. El Señor es el poderoso gigante que pelea por nosotros. Así que debemos darle al Señor todos nuestros miedos. Si hay fricciones entre las ovejas, hay que solucionarla. Hay que perdonar, hay que saber que Dios va a trabajar en diferentes corazones para que podamos estar bien y en paz. De esa manera, entonces, podemos descansar en los brazos del Señor. Si hay enfermedad, dice la palabra de Dios que Él es nuestro sanador. Dios trae sanidad en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hay sanidad en la presencia del Señor. Y, por último, saber que el Señor nos alimenta. Cada día necesitamos una palabra del Señor. Así que ahí, cuando estamos en la presencia del Señor, ahí es cuando Jesús nos da una palabra de ánimo, nos da una palabra que nos conecta otra vez con el Padre, nos recuerda que somos sus hijos, nos recuerda que nos ha perdonado nuestros pecados confesados y arrepentidos, nos recuerda que Él va adelante ayudándonos en todo momento. El Señor trae reposo a esa alma abatida. Versículo 3, la primera parte, dice, confortará mi alma. La palabra confortar significa renovar, restaurar, calmar, descargar, enderezar, recuperar, refrigerio, restituir. Así que hay muchas cosas que tal vez hemos perdido. Tal vez no vemos que se pueda recuperar. Entonces lo que hace Dios es consolarnos en medio de esa pérdida y recordarnos que Él tiene control de eso. Y muchas otras veces lo que va a hacer es restaurar esa pérdida, darnos lo que se había perdido de una manera tan abundante que nos olvidamos hasta de lo que habíamos perdido. Dios hace eso, nos conforta el alma, nos da descanso en el sentido de saber de que Dios se ocupa de aquello que tenemos o no tenemos, de aquello que hoy está en nuestras manos, pero puede que lo perdamos. Dios tiene control de eso porque es nuestro pastor y Él conforta nuestras almas, nos da la idea de ese rescate. ¿Cuántas veces nos extraviamos? ¿Cuántas veces nos perdemos? ¿Cuántas veces tomamos nuestros propios caminos y como las ovejas, caemos en algún barranco, en algún lugar que para nosotros es imposible salir? Y Dios siempre extiende su mano. ¿Sabes que Dios nunca deja una oveja tirada en un barranco? No, dice la Biblia que Él va y las rescata, las toma de la mano, los levanta y le dice, no temas, yo te ayudo, estoy contigo, vamos, te levanto. Y ahora también te recuerdo que ya te levantaste, así que no estés otra vez ahí diciendo, me caí en el barranco y sigo en el barranco. No, está más en el barranco, ya te tengo otra vez en el redil. Así que te he restituido, te ha restaurado el Señor. Y eso es un gozo, porque hay gozo cuando el pastor trae de vuelta una oveja perdida.
hay gozo. Y en todo el redil se goza porque apareció otra vez la oveja que no estaba entre nosotros y las ovejas no podían dormir porque faltaba una. ¿Puedes dormir tú si falta alguna oveja? Sí, somos hermanos, nos necesitamos y juntos compartimos la gracia de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que es eso lo que hace el Señor cuando nos conforta de manera integral en todas las áreas de nuestras vidas. La segunda parte del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que el Señor es el que nos guía en su camino. Y algunos piensan que el camino de Dios, el evangelio, es muy difícil. Depende. Si tú quieres seguir tu propio camino, siempre te va a ser difícil el camino de Dios. Porque el camino de Dios va para el norte y tú a veces vas para el oeste, para el este, para el sur. Pero si vas para el norte, vas a ver que Jesús dice que fácil y ligera es mi carga. Dios te ayuda siempre porque Él promete guiarte. Cuando estás en su camino, haciendo su voluntad, Él te está guiando, te está conduciendo. La palabra guiar en hebreo también significa transportar. Así que además es llevar, conducir, traer, pero también transporte. Sí, es verdad. Muchas veces no sabemos ni cómo caminar. Hay a veces muchos espinos en el camino y lo que hace el pastor cuando ve que una oveja no puede, la toma en sus brazos, fuerte, y camina teniéndola en sus brazos, hasta que pase el momento donde puede seguir caminando. Eso hace Jesús. A veces no sabemos cómo seguir, cómo caminar, y ahí es cuando solo necesitamos saber que Él nos abraza, Él nos tiene, no nos va a soltar. Nos va a poner otra vez en el camino cuando hemos pasado el momento difícil. Pero tenemos que recurrir al buen pastor. En ese momento es cuando decimos, te necesito que me tomes, que me agarres, guíame. Y Él dice que va a hacer esto, nos va a conducir siempre y nos va a guiar en las sendas de justicia para que veamos esa justicia del Señor, pero que nosotros hemos sido justificados por Cristo. Así que el Señor siempre nos va a guiar. Así que las ovejas no necesitan saber cuál es el mejor pasto, dónde están las mejores aguas. No, lo que necesitan saber es dónde está el pastor, porque el pastor les va a guiar a las mejores aguas, al mejor alimento. Así que lo que necesitan las ovejas es mirar al pastor, al Señor Jesucristo, para tener siempre esa dirección y esa guía continua, permanentemente. Versículo 4, mire lo que dice aquí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos saben lo que significa andar en un valle de muerte, de sombra de muerte? ¿Cuántos saben? Te está rondando la muerte. Parece que te quieren matar o que te vas a morir. Un valle, ¿sí?, la parte más plana, significa que a su alrededor hay montañas, lugares más elevados. Así que cualquier cosa que pase cuando está en el atardecer, parece que se magnifica esa sombra. Y uno se asusta de tantas sombras que empieza a crearle terror, miedo, espanto. Ese valle, esos momentos, parece que de vez en cuando lo vamos a pasar. Yo lo he pasado, ustedes han dicho amén también, así que sabemos que muchas veces hay momentos que parecen sombra de muerte. Pero acá hay una promesa del Señor, pero dice, no temeré, ahí está, no temeré mal alguno, no tengas miedo de las sombras. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor Jesús, el buen pastor, promete estar contigo, acompañarte en los lugares, en los momentos que sean difíciles de atravesar. Esos momentos no son tu destino eterno, son temporales, terminarán. Hay un momento en que la sombra de muerte terminará, pero siempre Dios ha prometido estar contigo. El Señor siempre es realista. No te va a decir que siempre vas a
tener una fiesta continua. Te está diciendo que muchas veces vas a tener que enfrentar situaciones contra la misma muerte, pero Él va a estar al lado tuyo siempre. Nunca te va a olvidar, nunca te va a dejar. Te va a tomar de la mano y te va a guiar. Eso es lo que hace el Señor. Así que dice, no temeré, no me voy a asustar, no me voy a atemorizar, no me voy a espantar. Dios tiene control de todos mis miedos. Dios me libra del temor. Amén. La segunda parte del 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas veces necesitamos ese aliento del Señor para continuar. ¿Saben por qué mayormente? Porque a veces tomamos malas decisiones o decisiones rápidas que parece que nos favorecen más a nosotros, pero de pronto nos damos cuenta que no era exactamente lo que Dios quería para nuestra vida. Entonces vienen las consecuencias y esas consecuencias hay que afrontarlas. Y esas consecuencias a veces son difíciles de tratar, pero sobre todas las cosas es que Dios usa esas circunstancias para poder enderezar lo que está torcido, para poder corregir. Por eso David, ¿no?, cuando él era pastor, se acuerda que tenía 2 instrumentos en sus manos. Uno era la vara y otro el cayado. Dice esto, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un palito más o menos de este tamaño, que se usaba más bien para corregir y dirigir. ¿No? Cuando la oveja se iba para un lado, con esa varita le pegaba al costado y la enderezaba en el camino. De hecho, es la misma palabra hebrea cuando uno va a Proverbios y dice que la vara de corrección alejará al hijo, ¿no?, de la necedad. Esa vara de corrección es la misma que usa el pastor para corregir. Y muchas veces vamos a necesitar la varita del Señor en algún lado, sentirla, porque estamos desviándonos, estamos tomando malas decisiones. No vamos al Señor, no lo seguimos a Él, seguimos alguna otra cosa que nos pareció más lindo. Nos pareció algo más verde, algo más fructífero y nos fuimos por otro lado. Entonces viene el buen pastor que nos ama y con esa varita nos corrige. ¿Sí? Si nosotros andamos atrás del pastor siempre, obedeciéndolo en todo, no vamos a ver, ni siquiera vamos a saber que es una varita, porque no la usa con aquel que es obediente. El problema es cuando uno es testarudo y anda por otros caminos, entonces Dios, que nos ama, no nos quiere que nos perdamos, así que es mejor que la varita nos corrija y nos diga, por este lado es el camino, por aquí tienes que seguir, así que tienes que enderezar tu paso. Y esa vara, la verdad es que la vara al final nos da aliento. ¿Por qué? Porque si a Dios no le importara nada, Dios hubiera dicho, más sí hacer tu vida, haz lo que tú quieras, muérete si quieres. Pero a Dios no piensa así. A Dios le importa nuestra vida, le importan las decisiones que tomamos. Y cuando nos equivocamos, porque nos ama, nos corrige. Dice la Biblia eso. Nos ama y nos corrige. Así que si Dios nos está corrigiendo, significa que nos ama. Ahora, no solamente nos corrige, también dice ahí, el cayado. El cayado era otro instrumento diferente, a lo mejor está ahí en la imagen. ¿Ven que termina como si fuera en una U? ¿Sí? Parece una J al revés. Parece un palito eso que comemos en Navidad. Bueno, esa parte que tenían allí era para poder usarla en momentos que de pronto una oveja se cae en algún barranco, en algún lugar donde es difícil bajar y tomarla. Entonces usaban el cayado, enganchaban del pescuezo o de alguna parte a la oveja para sacarla de ahí, rescatarla, para enderezarla, para guiarla. Y también, por otro lado, era una herramienta más grande, un instrumento más grande que servía para pegarle a animales salvajes que puedan estar viniendo para poder hacer las ovejas. Así que el salmista dice que tanto la vara como el cayado le infunden aliento porque de alguna manera él está viendo que Dios lo está dirigiendo, lo está corrigiendo, pero también lo está rescatando de momentos difíciles, de desvíos, de situaciones que no eran agradables. Dios nos rescata. Ahí está siempre el Señor tendiéndonos su mano para volvernos otra vez al camino,
Por eso nos da aliento. Y aliento, la palabra que se usa aquí para aliento es cuando uno sabe que una situación se resolvió y puede decir, ay, al fin. Esa aspiración que uno hace, ¿no? Tirado en el sofá, cuando dice, ahora sí, gracias Señor, ¿no? Esa aspiración es aliento. Así que ese aliento nos da el Señor justamente cuando nos corrige, nos dirige, nos rescata, nos acerca hacia Él para que no nos desviemos. Nos da aliento permanente. El Señor hace eso. Así que también hay aliento en medio de la corrección. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué nos está diciendo? El Señor es nuestra justicia ante los angustiadores. ¿Cuántos tienen angustiadores? Hay algunos que la pasan bien, ¿eh? Creo yo que no se animan a levantar su mano, pero saben lo que significa los angustiadores. Son aquellos que te meten en angustia, son aquellos que te fuerzan a que te angusties. Les encanta que te angusties. ¡Qué terrible! Pero Dios dice que si Él es tu pastor y tú vas atrás de Él y le confías tu vida al Señor, entonces, en medio de esos angustiadores que hay por allí, Dios te hace una fiesta, un banquete, te prepara una mesa para comer y uno tiene que comer tranquilo ahí, ¿no? Y disfrutar lo que Dios tiene para ti. Por eso es que Dios es el que hace justicia, Dios es el que levanta nuestra cabeza. Dios es el que nos pone en el lugar correcto. Cuando tú le entregas tu situación a Dios, verás cómo Él te pone de manifiesto como su hijo, hijo amado, guardado, cuidado, porque Él es el que hace justamente eso. Dios nos da una mesa, nos prepara. Aderezar es eso, prepararla con todo lo que hace falta para compartir contigo, ¿no? Una mesa guiada por el Señor. Así que la idea es estar en paz con el Señor, no es comer apurado cuando hay una fiesta, ¿no? Dios te da paz. No tengas temor de los angustiadores, déjaselo al Señor. Es más, ni siquiera le desees el mal, porque eso trae carga a tu alma. Tú perdona, déjalo en manos del Señor a los angustiadores y tú empiezas a experimentar una fiesta espiritual en tu corazón por lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te ve como hijo amado, Dios te ve a ti como su hijo que te ha rescatado y te cuida y te guarda, así que de lo demás se va a encargar el Señor. Tú descansa en Él, que no te cargues esa situación. A los angustiadores se va a encargar Dios. Tú disfruta de lo que Dios esté haciendo contigo porque Él es tu pastor. El Señor tiene control de tu vida. Versículo segunda parte del 5 dice, unges mi cabeza con aceite. David está ungido y cada uno de nosotros también. Dice que a David vino Samuel y lo ungió con aceite, ¿no? Símbolo del Espíritu Santo que venía sobre él para ser un instrumento de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos que eso simbolizado en cada uno de los hijos de Dios es que el Espíritu Santo se ha derramado en tu vida desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Dice, la unción del Santo permanece en nosotros. El Espíritu Santo vive, habita dentro de nosotros. Así que comienza, dice, en nuestra cabeza. Comienza en nuestros pensamientos. Comienza en nuestra mente que el Espíritu Santo empieza a restaurar, a quitar esos pensamientos que no son productivos, no son positivos, no le agradan al Señor y a ti no te bendicen. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti para purificarte y que tengas esos pensamientos que edifican, que van para adelante, que eres un vencedor, que el Señor está contigo, porque eres su hijo amado y nada te va a detener. Eso significa que el Espíritu Santo ha ungido tu mente, toma control de ti. Por eso cuando uno sabe que el pastor nos conduce y nos guía, significa que Dios está trabajando en nuestros pensamientos. Empieza a quitar esos pensamientos que vienen del diablo. Usted sabe que el diablo
lanza dardos de fuego. Y esos dardos de fuego son muy variados. Tú ya no eres tan hijo de Dios como antes. Ay, ya Dios no te ama tanto por todo lo que hiciste. Ay, sí, las cosas pueden salir bien, pero no siempre. Dios te está castigando porque hiciste esto. Y el diablo trata de tirarnos dardos de fuego todo el tiempo, cuando uno tiene que decir, estoy ungido, mi mente está ungida por el Espíritu Santo, así que yo no le hago caso a los dardos de fuego del maligno porque estoy centrado en Cristo, porque mis pensamientos centrados en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uy, qué flojito ese amén. ¿De veras lo crees? ¿Estás poniendo la fe en marcha por este mensaje? Porque Dios te está hablando a ti. Dios te dice que Él quiere tratar con tus pensamientos. Porque todo lo demás puede quedarse inútil si en tu mente no está el Espíritu Santo guiándote. Y el Espíritu Santo recordándote quién eres en Cristo, recordándote tu identidad de hijo de Dios. Así que ahí está el secreto de la victoria, está que el Espíritu Santo trabaje en ti y te haga victorioso como Él ya lo tiene organizado para ti. Así que el Señor va a guiar nuestros pensamientos siempre. Amén. 9, versículo 5, la tercera parte, dice, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Ahí hace el Señor que nuestra copa esté rebosando. ¿Han ido alguna vez a un restaurante donde te dan agua gratis? Te ponen la copa y te sirven, ¿no? Y tú pides algo, lo que sea, y parece que hay mucha gente y se empieza a atrasar, ¿no? Se empieza a atrasar, no viene tu pedido. ¿Y qué hace el camarero? Viene y te echa más agua, ¿cierto? Dale, ponle más. No, y tú, bueno, ¿qué hace? Y bueno, vamos a tomar otro poquito. Y sigues tomando y esperando. Y a la vuelta viene el camarero, ¿qué hace? Más agua. Así que tu copa, al final tu copa cada vez está más llena y tú dices, ¿de dónde sale tanta agua que estoy tomando, no? Te está llenando. Pero, ¿por qué hace eso el camarero? Porque no quiere que te vayas, quiere que te quedes, quiere que esperes, porque ya viene, ¿no? La respuesta, no te vayas. ¿Saben que en la antigüedad, así lo dicen los que han estudiado en esos contextos, dice que en esa época, ¿no? Cuando tú eras anfitrión de alguien que estaba haciendo una fiesta, cada uno le daba una copa y el anfitrión también le encantaba servirte, ¿no? Para que tu copa siempre esté llena, así como hacía el camarero, ¿no? Te servía. Ahora, si ya para el anfitrión la hora había terminado o tú eras muy pesado y el anfitrión ya no te quería más en la fiesta, ¿sabe qué hacía? No te servía más. Así que te tomaba lo que te quedó y una vez que no tenías nada en la copa, culturalmente significa que te tienes que ir porque se acabó ya. Frente a eso es que David dice, mi copa está rebosando. Todo el tiempo Jesús no me deja la copa vacía porque Él quiere estar conmigo. El Señor es mi anfitrión y me tiene ahí, ¿no? Ocupado, tenido en su mano, me sigue ofreciendo su bebida porque quiere compartir conmigo. No quiere que me vaya, quiero estar en su presencia. Así que el buen pastor también llena nuestra vida con su presencia. El Señor está ahí, esa presencia. Si ustedes van a la palabra de Dios, se encuentra que la palabra nos dice que la presencia de Dios trae gozo a nuestra vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dice que hay descanso. Le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, te daré descanso. En la presencia de Dios hay sabiduría, hay dirección. Todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor es nuestro pastor y ese encuentro diario que tenemos con Él, hace que nuestra copa rebosa, ¿no? Y ese gozo es permanente y esa plenitud de la presencia de Dios está en nuestras vidas y no hay mayor gozo que saberse amado por el buen pastor. Saber que Dios nos tiene en su mano, que nunca nos ha olvidado, que siempre estamos allí. Así que el Señor nos llena con su presencia siempre. Y por último, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida
y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es el que nos da una esperanza eterna. Desde ahora en adelante, cuando tú has puesto al Señor como tu buen pastor, y Él es el que se ocupa de ti, de todas tus necesidades, de todas tus cosas, de tus temores y demás, dice que te seguirán el bien y la misericordia. No hay nada que tú merezcas, por eso todo es misericordia de Dios. Dios te lo da porque Él quiere, porque Él te ama y punto. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, pero Señor, yo no me merezco, mira, yo no sé, hice tantas cosas, no sé si me puedes perdonar y otra vez aquí estoy pidiendo perdón y el Señor me dice, te seguirá la misericordia, porque mi misericordia sobre ti no se corta nunca. En serio, tienes que creerlo, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que no es por lo que tú puedas hacer, lo que puedas alcanzar, lo que puedas darle a Dios, sino es la misericordia de Dios que te sostiene todos los días. Y si Jesús es tu buen pastor, el bien te seguirá. El bien de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso el Señor te trajo hoy aquí, para recordarte que Él es tu buen pastor. Él es el que se ocupa de tus necesidades. Él es el que te sostiene cuando estás pasando momentos difíciles. Él es el que te quita las cargas, el Señor. El Señor es el que te mantiene saludable, el que te alimenta tu espíritu, es el Señor. Cuando aparecen momentos difíciles, angustiadores rodeándote, te recuerda que Él tiene el control de todo, no te preocupes. Dios sabe qué va a hacer con ellos, pero quiere que tú estés en su presencia, disfrutando su tiempo con Él. Intimidad con el Señor, con el buen pastor. Que cada día lo hagas mío. Mi Rey, mi Dios, pero ahora mi pastor, el que me guía. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el deseo del Señor, ¿no? De estar permanentemente unido a cada uno de sus hijos. Que podamos disfrutar esa plenitud del Señor todos los días de nuestras vidas. Así que cuando vamos al Señor, recordamos su palabra que nos dice el Señor mismo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede que tengas cargas de tus responsabilidades, de todo lo que tú estás haciendo. Puede que te hayan puesto cargas que tú no merecías llevar. Hoy el Señor te dice que es tu pastor y Él se va a encargar de todo eso si tú crees en Él.